este video vamos a hablar un poco del presupuesto público. El contenido va a ser el presupuesto público, su vinculación con el plan y el presupuesto, cómo está conformada y cuáles son las etapas presupuestarias. Ahora bien, vamos a ver aquí qué es el presupuesto, ¿verdad? Los presupuestos públicos expresan los recursos y egresos vinculados a los objetivos y metas de los planes nacionales, regionales, municipales, locales y sectoriales. ¿Qué ocurre? Aquí vemos exactamente cómo se está involucrando el presupuesto con la planificación, lo que vimos en el video anterior. Fíjense que dice que los presupuestos expresan los recursos y egresos, pero que están vinculados a los objetivos y metas que están dentro de la ley del plan de la patria, que es las líneas del Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado por la Asamblea. Ahora bien, por parte del sector público para captar, asignar recursos conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo social e institucional de la nación. Y todo ello se ajustará a las reglas de disciplina fiscal. ¿Qué ocurre? Ya mencionamos que si tenemos un plan, corresponde a una idea, corresponde a un sueño, pero si nosotros, una vez que cargamos ese plan dentro del sistema integral de planificación estratégica situacional para la administración pública y le asignamos recursos, convertimos esa idea, ese sueño, ese proyecto en ejecutable, en ejecuciones para el bienestar de la sociedad venezolana. Aquí vemos un esquema de vinculación. Tenemos la planificación operativa versus la planificación financiera. ¿Qué necesitamos para esa planificación operativa? Necesitamos un objetivo, necesitamos unos componentes, cómo vamos a subdividir ese proyecto o cómo lo vamos a ir ejerciendo y ejecutando. Tenemos una programación de metas físicas. Luego debemos delimitar cuál va a ser el alcance de ese proyecto que vamos a ejecutar, describir qué actividades y acciones vamos a realizar y el periodo de ejecución, que es muy importante. Recordemos que para que un proyecto sea exitoso debe tener un tiempo de finalización. Adicionalmente le tenemos que asignar recursos. ¿Esos recursos cuáles son? Son tanto humanos como materiales como de servicios. Esos recursos los hacemos por componentes o por acciones específicas y le damos una programación financiera. Esa programación financiera está completamente interrelacionada con las metas físicas. Tenemos un resultado. Ese resultado va a beneficiar una parte de la población. ¿Qué ocurre? Tenemos una ficha del sistema de CIPES. ¿Qué tenemos que incluir en esa ficha? Los datos básicos, el responsable de ese proyecto, el área estratégica, los empleos que se va a generar, los objetivos del proyecto, cuál es la problemática que existe, cuál va a ser el alcance, qué nos mide, cómo se encuentra la situación en este momento y cómo la vamos a resolver con la ejecución de nuestro proyecto en la situación objetivo. Tenemos que tener un indicador de resultado y tenemos que tener si tiene impacto con el ambiente y la caracterización cualitativa de los efectos que ese proyecto puede ejecutar. Debemos definir la acción específica, cómo vamos a distribuir las metas y la programación financiera por cada acción. Ahora bien, como bien sabemos, desde el 2005 tenemos nuestro presupuesto y nuestro presupuesto se ejecuta por proyectos. Está
contemplado en acciones específicas. Esas acciones específicas a su vez tienen partidas presupuestarias asignadas. Y también existen unas acciones centralizadas que es la que le da funcionabilidad a toda la organización y no se puede subdividir en un proyecto específico, sino que es la funcionabilidad completa. Esas acciones específicas también están en partidas presupuestarias. ¿Qué ocurre con el presupuesto? El presupuesto lo formulamos, lo ejecutamos y lo liquidamos. Aquí vemos esos procesos de la ley administrativo-financiera que lo vimos en el video anterior donde hablábamos de la ley. Bueno, fíjense, tenemos la formulación. La formulación es el compromiso de ese presupuesto. Lo ejecutamos. ¿Cómo lo ejecutamos? Lo ejecutamos a través de las transacciones y las ejecuciones que vamos realizando de ese presupuesto asignado a través de tesorería y contabilidad. Y luego lo liquidamos donde nos unimos conjuntamente contabilidad con presupuesto y liquidamos y cerramos ese presupuesto anual. Ahora bien, aquí tenemos formulación. ¿Cuándo formulamos? Bueno, formulamos entre julio y octubre. ¿Cómo ejecutamos? Una vez que este presupuesto fue aprobado, lo ejecutamos. ¿Cuándo ejecutarlo? Entre enero y diciembre. Tenemos que realizarle un seguimiento y un control. Ahora bien, ese seguimiento y control también debemos evaluarlo a través de indicadores. Los procesos de formulación presupuestaria, la metodología de planificación es la conformación de los equipos integrales de trabajo, lineamientos metodológicos, instrumentos de aplicación y criterios técnicos conceptuales y programación establecida. Luego, diagnosticamos el análisis estratégico histórico de esos indicadores y la capacidad de gestión. Lo diseñamos a través de la observación de la estructura organizativa y de los procesos medulares. Se aprueba en las unidades administrativas y autoridades del ente y organismos rectores de planificación y finanzas y luego se implanta. Aquí vemos dibujado cómo es el proceso para la aprobación del presupuesto. El presupuesto se presenta ante la UNAPRE, lo aprueba la Asamblea Nacional, luego que nosotros lo tenemos aprobado, formulado, la ONT nos da la autorización de créditos presupuestarios para gastar y luego nosotros lo ejecutamos a través de los estados financieros. Y el control interno, como ya lo vimos, nos lo da la SUNAT. ¿Cómo está conformado el presupuesto? El presupuesto está conformado por recursos. ¿Cuáles son los recursos? Esos recursos le damos una partida presupuestaria de 3. Esa es una lista bastante amplia donde son las diferentes fuentes e ingresos corrientes de donde se financia el Estado. Tenemos un presupuesto de gastos. Ese presupuesto de gastos es a través, le damos una partida presupuestaria 4. Y está vinculado, ese gasto está vinculado directamente con contabilidad a través de una partida presupuestaria de gasto, una partida contable, disculpe, de la 6. Ahora bien, aquí vemos cómo se vincula el presupuesto con contabilidad. Vemos que las partidas de gastos se vinculan con una cuenta 6, una partida patrimonial. Pero también tenemos el gasto de capital que lo vinculamos con los activos de las cuentas patrimoniales. Vemos un poco las partidas presupuestarias de los recursos y vemos las partidas presupuestarias del gasto. Recordemos que el presupuesto es gastos y gastos de capital. Ahora bien, aquí vemos de manera bastante resumida cómo se vincula el presupuesto con la contabilidad. Las operaciones de financiamiento son las fuentes financieras, las disminuciones de activos y el aumento de pasivos.
Y la aplicación financiera son el incremento de activos y la disminución de pasivos. ¿Cómo visualizar nosotros una fuente financiera? Por ejemplo, decimos disminuciones de caja y banco. Ese dinero que nos quedó de caja y banco y lo incluimos en el presupuesto del año siguiente es una disminución. Es una fuente financiera que se utiliza. ¿En dónde visualizamos los aumentos de pasivos? Si nosotros dejamos de pagar pasivos, nos financiamos de ese recurso. Es una fuente financiera. Ahora bien, una aplicación financiera es cuando, por ejemplo, nos sobra dinero en caja y banco. O con el recurso que nos sobró debemos pagar esos pasivos. Entonces es una aplicación, estamos aplicando el dinero en el pago de esos pasivos que debemos. Ahora bien, las etapas del presupuesto son el compromiso, el causado y el pagado. ¿Cuándo comprometemos? ¿Cómo vamos a comprometerse? Compromete mediante el acto donde se dispone de su monto o naturaleza. Son imputados con las partidas y créditos disponibles. Vienen los documentos que deben soportar ese compromiso. ¿Cuáles son los documentos? Los puntos de cuenta, los contratos, los órdenes de compra, las órdenes de servicio. ¿Cuándo causamos? Causamos, ya sabemos que quien causa es contabilidad y es el momento del gasto en el cual se hace exigible la obligación, que quiere decir si solicitamos la compra de un servicio o de un bien, cuando nos lo entregan, ahí se hace exigible y debemos registrar ese causado. ¿Cómo lo registramos? A través de las nóminas con el gasto de personal, las facturas con la recepción conforme del bien o servicio y las facturas de bienes o servicios y valuaciones de obra. Ahora bien, lo pagamos a través de la tesorería. La obligación se extingue mediante el desembolso financiero, a través de los movimientos bancarios y financieros. ¿Cómo construir un indicador? Resulta que un indicador es una expresión matemática y se le da un valor a ese indicador. ¿Qué pasa con un indicador? Un indicador, lo que su palabra nos dice es que nos indica cómo ha sido la ejecución de ese presupuesto. Ese indicador siempre debe tener medidas de referencia porque el indicador por sí solo no nos dice absolutamente nada. ¿Cómo construir ese indicador? Siempre en la parte de abajo construimos lo que andamos buscando y en la parte de arriba lo que se ejecuta de ese planteamiento que nos realizamos. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a leerlo tal cual como aparece. Dice, la ejecución financiera fue el 1 de abril. La dependencia fue XYZ y el responsable no está descrito. Dice, describe el nivel de gastos de partida durante el periodo de enero a marzo. De una meta de más o menos el 10% de ejecución prevista. O sea que se iba a ejecutar un 10% en ese trimestre. Tenemos que la ejecución nos dio el 83%. ¿Qué quiere decir? Que nos sobrepasamos de ese nivel de ejecución que teníamos y debemos revisar nuevamente y valorar ese indicador, porque resulta que aquí al haber ejecutado un 83, fíjese que tenemos una sobreestimación de 66.77%. Entonces le tenemos que escribir, porque recordemos que un indicador por sí solo no dice absolutamente nada. Entonces la recomendación es evaluar de inmediato las causas del exceso de gastos y disminuir los egresos y ajustar el monto al programado. Y si no, el presupuesto se reprograma nuevamente. Tenemos que evaluar los resultados. ¿Cómo evaluar los resultados? Los objetivos que estamos persiguiendo. Dar información sobre el cumplimiento de la planificación operativa para hacer los correctivos.
¿Cómo evaluar? Se evalúa a través del impacto. Se determinan los logros del proyecto y se comparan con lo que esto se había propuesto. Aquellos que consideran el cumplimiento de las actividades, tareas, logros, de las metas que éstas se proporcionaron y el uso de recursos. Y se evalúa el cumplimiento de la jerarquía de los objetivos en términos de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. ¿Qué ocurre? Siempre que se elabora un proyecto, luego de que se elabora ese proyecto, los resultados son los que tienen que hablar por sí solos, y ahí es donde se mide el impacto. Por ejemplo, si uno da clases, el impacto cuando ese estudiante va al área de trabajo y es efectivo, es eficiente, es donde nos dice que nuestra clase fue bien impartida. La fuente son los informes producidos por el equipo de proyectos, los informes de ejecución, de seguimiento de los indicadores de información externa. ¿Y quiénes son los responsables? El equipo de proyecto que lo está realizando. Y en la evaluación es el equipo de proyectos, los beneficiarios, las máximas autoridades y los organismos reguladores son los que evalúan ese resultado. Aquí vemos un esquema de procesos. Ahora fíjense que todo lo tenemos que mapear, porque si lo mapeamos, lo hacemos, lo visualizamos y lo ejecutamos, es una manera como el cerebro lo percibe y lo ejecuta de una mejor manera. Tenemos unos objetivos y unas acciones. Tenemos una meta por cada nivel de planificación. Tenemos esos indicadores de impacto o de efecto del producto. Tenemos las preguntas o ítems de registro y tenemos los instrumentos. Aquí presentamos la bibliografía de donde se obtuvo la información que se presentó. En el próximo proyecto vamos a ver cómo evaluar un proyecto de inversión y un proyecto social.